programa de mejoramiento de la salud pública como el instrumento principal de entregarle calidad y mejores resultados a todos en nuestros países. A Jeremy le importamos nosotros y esa es la introducción que voy a hacer. Gracias, Jeremy. Muchas gracias, muchas gracias. Es un gran honor y un gran placer de estar aquí con ustedes. Voy a hacer un gran esfuerzo con gran vergüenza, que es de hablar durante 20 minutos en español. Tengo una... Sí, bueno, muchas gracias. Tengo una esposa argentina, entonces no hay nada que puedo elegir. Sí, bueno, es una benedicción y un infierno cada día. Pero bueno, la cosa que quería hacer hoy es realmente de hablar un poco de la importancia de la calidad en el contexto de la cobertura universal en salud. Y realmente el trabajo que hemos hecho durante los 4 o 5 años pasados con otras organizaciones internacionales para poner la calidad en el centro del diálogo, de la conversación sobre la CUS. Y bueno, no ha ido tan fácilmente porque realmente hemos visto un esfuerzo más grande para facilitar la utilización y el acceso a los servicios, pero no había tan atención sobre la calidad de los servicios de salud. Pero con su trabajo aquí, sí, por favor, con el trabajo que toda la gente aquí hace en el sistema, lo saben, que en el trabajo con los pacientes, en la primera línea, lo que hemos de hacer no solamente es mejorar el acceso, es dar servicios de salud que mejoran la salud de los pacientes, de la población y que tienen eficiencia de la perspectiva del gasto público, que realmente es nuestra contribución colectiva a los sistemas de salud y también a los beneficios colectivos. Lo que hemos hecho es algo un poco especial porque es la primera vez que hemos trabajado juntos entre el Banco Mundial, la OMS y también la OECD para tener un mensaje común. Y no funciona, pero sí puedo tener un poco de ayuda para la otra. Pero para la primera vez tenemos los 3 líderes de las organizaciones que han firmado, que han hablado con una voz común para decir que tenemos que cambiar nuestro paradigma. El acceso universal a los servicios de salud es muy importante, pero tenemos que asegurarse que la calidad es realmente el enfoque en el centro de nuestro trabajo para mejorar los sistemas de salud y mejorar el acceso a la calidad. Esto un poco de ayuda para los diapositivos, por favor. De nuestra perspectiva, y entonces ahora, también el trabajo que hemos hecho al Banco Mundial es de trabajar con los ministerios de Hacienda en todos los países para asegurarse que entienden la relación entre sistemas sociales, entre educación y salud de gran calidad que pueden lograr mejores resultados y el desarrollo económico de los países. No solamente es una pregunta de desarrollar el sistema de salud, pero es desarrollar el sistema de salud con calidad, con mejores resultados y trabajar también con el sector de educación porque la inversión en la gente, en el pueblo, en la capacidad, en el capital humano es una condición para el crecimiento económico de las naciones. Y en octubre hemos publicado un índice global
con indicadores de educación e indicadores de salud, donde hemos podido demostrar la relación y una cuantificación de la brecha de desempeño en capital humano con el crecimiento económico. Por ejemplo, en el caso de Colombia, que tiene un resultado de 0.59 en una escalera de 0 a 1, sabemos que si había un desempeño mejor, con mejores resultados en educación y en salud, el potencial de aumentar el crecimiento económico de cada año es de 1.2%. Puede imaginar sobre una generación la significación. Es realmente doblar la talla de la economía. Con este tipo de trabajo tenemos mucho más interés de los ministerios de Hacienda y de todos los gobiernos para pensar un poco a la eficacia de sus inversiones en los sectores sociales y cómo mejorar los resultados últimos en salud y en educación. Pero cuando pensamos al sector de salud y a la función central de la calidad, hay muchas cosas que tenemos que tener en perspectiva. La primera es que el CUS, la cobertura universal de salud, realmente es una promesa hueca si no hay calidad. Porque el costo de la pobre calidad es muy grande, pero no es solamente un costo en dinero, es un costo en confianza en la capacidad de los servicios públicos o privados de proveer servicios que benefician a las poblaciones. También la calidad de los servicios de salud es muy importante para la seguridad sanitaria. Lo hemos visto con la crisis de Ébola en oeste de África, pero también en la República de Congo ahora, que si no hay confianza en los servicios de salud al nivel local, si no hay calidad, la gente se va. Y cuando la gente se va a centros urbanos, es una receta horrible para la dispersión de la pandemia. También una otra cosa que hemos visto que es muy importante es que realmente la calidad no es un lujo para los países más ricos. Es una inversión fundamental al base para construir sistemas de calidad de un nivel alto. Y también la calidad no es una falla de los proveedores, es una falla del sistema. Entonces tenemos que pensar a las implicaciones para construir sistemas de calidad que tienen en su diseño la calidad. El año pasado hemos visto 3 informes, nuestro informe, pero también 2 informes muy importantes. Uno de la Academia de Medicina América, con el señor Don Berwick como chair, y también el trabajo de la Comisión de Lancet sobre los sistemas de calidad, los sistemas de salud de alta calidad. Y una cosa que es muy importante es que ahora tenemos una cuantificación de la carga y de las consecuencias sobre las personas en el mundo. Entonces, lo que sabemos es que su estimación es que cada año hay 8.6 millones de personas que se mueren de no utilización o de pobre calidad de los servicios. Una idea muy común es que la mayoría de estas muertes deberían venir de la no utilización. Pero no es lo que han encontrado. Lo que han encontrado es que el costo mayor en términos de mortalidad es la pobre calidad. 5
millones de personas que mueren cada año como consecuencia de la pobre calidad. También tienen una estimación para cada país. El costo humano de la pobre calidad en Colombia, en 2016, su estimación era más de 20.000 personas. Muy importante. Y también lo que vemos es que para cada condiciones médicas hay una contribución de la pobre calidad en términos de carga de consecuencias negativas, que es mucho más importante que la no-utilización. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del cáncer aquí y de otras condiciones. Bueno, ¿qué es la calidad? De nuestra perspectiva, es la medida en la cual los servicios de salud aumentan la probabilidad de que los resultados deseados en salud y que sean coherentes con los conocimientos profesionales actuales. Es la atención correcta, en el lugar correcto, en el momento correcto. También hay un costo muy alto de la sobreutilización de los servicios y de servicios que tienen una efectividad clínica muy baja. Hay una iniciativa internacional que se llama Choosing Wisely, que son clínicos que trabajan juntos para bajar el nivel de intervenciones clínicas no adecuadas. Y en el contexto de Colombia tenemos un colega aquí, Ramón Castaño, que trabaja sobre este tema para asegurarse que los clínicos trabajan juntos para bajar la incidencia de low value care. ¿Qué son las fundaciones para construir sistemas de calidad, sistemas de salud de gran calidad? Trabajadores motivados y respaldados para prestar una atención de alta calidad, infraestructura, absolutamente, medicamentos, dispositivos y tecnologías seguras. Sistema de información es muy importante de tener información de buena calidad para ayudar a los pacientes a elegir entre servicios de salud y también informarlos sobre sus derechos, el derecho de tener acceso a servicios de salud de gran calidad. Y al final, mecanismos de pago con incentivos para la calidad y la eficiencia. En nuestro reporte hablamos de las intervenciones y también de la base científica de 23 intervenciones que describimos. No hay una intervención que es un magic bullet, pero realmente en cada contexto diferente es una combinación de intervenciones que puede tener el efecto de mejorar el ecosistema, un ecosistema que promueve la calidad. En el reporte, en el informe, tenemos un resumen muy breve para cada intervención con su nivel de base científica, pero tenemos 4 categorías realmente de intervenciones. La primera cosa es tener intervenciones que van a promover un ecosistema que va a soportar la calidad en el servicio con muchas organizaciones. En el contexto de Colombia tiene el sistema obligatorio de garantía de la calidad y mucho trabajo que se hace sobre ese sistema para asegurarse que tenemos un ecosistema muy favorable a la calidad. También hay algunas intervenciones para reducir el daño en los servicios de salud, mejorar el cuidado clínico. Voy a hablar un poco de un enfoque sobre la competencia clínica en el sector. Y también trabajar sobre el involucramiento de las comunidades, de los pacientes, de las familias, para empoderar su voz en la gobernanza local, en el diseño y en la participación a la toma de decisión en el servicio de salud. ¿Qué es
el potencial de mejoramiento de la calidad. Lo que sabemos es que cuando hay un paquete de intervenciones que son adecuadas en un contexto y también cuando hay una cultura y un liderazgo muy fuerte, podemos ver resultados increíbles. Tenemos este ejemplo del sistema de salud en Scotland, no sé cómo, en Escocia, donde hemos visto entre 2009 y 2015 una reducción de cerca de 24% de la morbilidad quirúrgica, con algunas intervenciones que se enfocan sobre los checklists de la quirugía, algunas intervenciones sobre la gestión del sepsis en los servicios de salud, pero mucho trabajo de los equipos para el mejoramiento de la calidad, trabajo sobre la calidad y el liderazgo clínico a todos los niveles. También necesitamos gobiernos que muestran liderazgo en el sistema de salud. Y eso es un ejemplo de una guía de la OMS. Hay 8 países que han trabajado con la OMS para producir esta guía, para tener planes y estrategias para mejorar la calidad. Y Colombia es uno de los 8 países. Y es fantástico de saberlo, pero en el contexto de Colombia también hay más trabajo que hacer para asegurarse que estas estrategias se traduzcan en mejoramiento de la calidad al nivel local. ¿Qué estrategias utilizar para mejorar la calidad de la atención de salud al nivel global? Tenemos algunas ideas basadas en la experiencia global. La primera cosa es que realmente es muy importante de trabajar al mismo tiempo a todos los niveles. Al nivel macro, que es realmente el trabajo del gobierno como rectoría del sistema de salud, con la responsabilidad de mostrar la dirección, de tener los instrumentos y los incentivos en acción. Al nivel meso, que es realmente el trabajo de planeación de los sistemas, con un enfoque sobre las necesidades de los pacientes, y también al nivel de los proveedores. Y el nivel de los proveedores realmente es el más importante porque es el sitio, la primera línea donde la calidad se vive para los pacientes, se hace en acción. Y en muchas cosas lo que vemos es que no hay realmente un alineamiento entre todos los niveles. Entonces, la primera cosa. La segunda cosa es que realmente el trabajo se hace en todos los servicios, públicos, privados. No es importante. Al final hay los pacientes y tenemos que ver un sistema. En muchos países hay 2 o 3 o más sistemas, hay un sistema público, privado, y hay una fragmentación y realmente no voluntad para integrar y trabajar todos juntos, público, privado, para el bien común. La tercera cosa es realmente de decir que si tenemos un sistema fragmentado, si no hay una integración de los servicios y de lo cuidado que se enfoque sobre los pacientes, no pueden asegurarse de la calidad de los servicios, porque las necesidades epidemiológicas de la gente cambian, tenemos más pacientes complejos que necesitan servicios de salud integrados. Y entonces, la calidad también es una pregunta de diseño. Tenemos que diseñar con las comunidades, las familias, los pacientes, servicios de salud al nivel local que son diseñados para asegurarse de la calidad de los servicios. Y al final, lo que tenemos realmente es 5 recomendaciones al nivel global, para los gobiernos, pero también para los profesionales de salud, para las familias y comunidades, de decir que los países necesitan mejorar el ecosistema de calidad en la atención en salud. Tenemos que
invertir en la formación inicial de los profesionales de salud para asegurarse que tienen una formación de buen nivel en calidad de los servicios y en la gestión de la calidad, porque es esta generación que va a ayudar a elevar el nivel de la calidad de los servicios en el futuro. También tenemos que trabajar sobre una cultura integral de la seguridad y no una de inculpación o culpabilidad, mejorar la atención clínica y comprometer y empoderar a los pacientes, familias y comunidades. Una mención para la atención primaria en salud es la frontera, es el sitio donde el sistema los pacientes se encuentran en el sistema. Es muy importante enfocarse sobre la calidad, pero la medición de la calidad en la APS es muy mala en el mundo. Entonces tenemos una iniciativa que se llama la Iniciativa Global sobre el Desempeño de la APS, que es una iniciativa de la OMS, de la Fundación Gates y del Banco Mundial para una mejor medición, más transparencia global sobre el desempeño con un enfoque sobre la calidad. Y tenemos un índice sobre la calidad. También necesitamos pensar a la innovación. No tenemos mucho tiempo, pero solamente quería usar un ejemplo que es una iniciativa global que se llama The Human Diagnosis Project, el proyecto global sobre el diagnóstico humano, que es parecido al proyecto sobre el genoma, no sé cómo se dice, genoma, donde hay 8.000 clínicos que trabajan en todo el mundo para generar una biblioteca de casos clínicos que se pueden usar para testar el conocimiento de los profesionales de salud y también para formarlos, para mejorar su capacidad a un diagnóstico correcto. Han usado esta técnica usa machine learning y la inteligencia artificial para tener una evaluación muy fina sobre este conocimiento. Lo que hemos visto es que para los residentes americanos, cuando usan esta técnica, que realmente funciona con un smartphone, con un caso clínico que viene cada día, es 5 o 7 minutos cada día, si lo haces durante 3 meses, al final el diagnóstico técnico se va, los resultados en la capacidad de los residentes a tener un diagnóstico correcto ha ido de 70% a 85%, que es muy, muy importante. Es tan importante. Creo que hay esta idea que al final de una escuela médica la capacidad de cada clínico a tener un diagnóstico perfecto es 100%, pero lo hemos visto, tenemos muchos resultados, no es el caso. Entonces, mejora formación inicial, uso de la innovación tecnológica y también la formación continua son realmente clave para mejorar la calidad en salud. Y es la última cosa. También con este informe tenemos un llamada a una acción de calidad en el mundo. Bueno, hemos usado la voz del director, del presidente del Banco Mundial, del director de la OMS y también del Secretary General de la OECD para realmente decir a 4 categorías de personas en el mundo que deben hacer más para mejorar la calidad en la salud en el contexto de sus esfuerzos para lograr la cobertura universal de salud. Las 4 categorías son los ciudadanos y los pacientes. Es muy importante porque tienen una voz, tienen derechos, tienen que saber más sobre el acceso y la calidad de los servicios para ser realmente activos en el proceso de mejoramiento de los sistemas de salud. También los profesionales de salud, absolutamente. Todos aquí son personas que trabajan cada
día en el contacto con los pacientes, trabajan juntos para mejorar los servicios de salud y su involucramiento en encontrar soluciones para mejorar el sistema es realmente el más importante. Pero también necesitamos sistemas de salud que son adecuados para lograr estos resultados en calidad de salud. Seguro que cada día hay brechas en el sistema, hay dificultades porque el sistema no funciona para la calidad de los sistemas, para la calidad de los servicios de salud en la primera línea. Entonces necesitamos los dos, necesitamos los profesionales de salud que tienen responsabilidad y iniciativas para mejorar la calidad, pero también un sistema que funciona para ustedes y para los pacientes, familias y comunidades. Y también necesitamos los gobiernos, porque al final son los gobiernos que tienen la responsabilidad al nombre del pueblo de organizar los servicios, asegurarse que las inversiones son suficientes para diseñar sistemas de salud que van a mejorar los servicios. Dos cosas más. La primera es la importancia de la información, de una información de gran calidad, temprana, que se enfoca sobre las necesidades de los pacientes, que ve la calidad de la perspectiva de los pacientes, no necesariamente o solamente de la perspectiva de los proveedores, y que necesitamos una transparencia radical. Y esta transparencia radical es clave para mejorar el sistema de salud. Y también realmente, y posiblemente la última cosa, es de asegurarse que la calidad es el cimiento, es la fábrica, es al corazón de todas las estrategias en salud. Y de esta perspectiva es un gran honor para mí de hablar antes del ministro, porque el sábado pasado hay la ley sobre el Plan Nacional de Desarrollo que hemos visto con un gran enfoque sobre la calidad. La calidad es necesaria para asegurarse de la sostenibilidad de los servicios, para asegurarse que los servicios dan lo que tienen que dar, que realmente es producir más salud para la población. Muchas gracias.